tal, amigos de Dialógica de Bien Pensar? Estamos transmitiendo para www.loboradio.mx, estación digital de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos encontramos con el maestro Daniel Alcántara, con quien compartimos este programa semana a semana. Estamos realizando este programa desde las instalaciones del programa de estudios universitarios, el cual dirige el maestro Daniel. Maestro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes aquí, con el gusto de siempre de tener la oportunidad de comentar problemas interesantes sobre filosofía, política y economía, pues para conocimiento y difusión de las ideas universitarias hacia el conjunto de la sociedad. Exactamente, pues el día de hoy hemos elegido abordar un tema que está vigente en nuestro tiempo, en nuestra realidad, en nuestra actualidad. Se trata del estudio, del análisis del nihilismo y todas las problemáticas que conlleva esta corriente de pensamiento, que si bien se atribuye de alguna forma a Friedrich Nietzsche, cuando declara Dios ha muerto y si ya no tenemos Dios, los hombres podemos hacer lo que queramos, comienza un debate ético entre filósofos cuando se preguntan, bueno, una cosa es lo que queremos hacer y otra cosa distinta es lo que debemos hacer. Para Nietzsche el problema comienza con la revolución científica en el siglo XVII, particularmente con la técnica planetaria, como le llama el doctor Rodolfo Santander en el libro que tengo aquí en las manos. Y Nietzsche nos dice, con esa técnica planetaria o esa forma de entender la dinámica del cosmos, ya no requerimos un Dios, nos podemos explicar todo a partir de la razón, pero si desbancamos a Dios en las explicaciones del universo, lo podemos ir desbancando poco a poco en los demás aspectos. Quizá la punta del iceberg ya en el siglo XIX fue Charles Darwin, cuando nos demuestra con la teoría de la selección natural que tampoco en la propagación de la vida en la Tierra, o en la existencia de la vida en la Tierra, se requiere a Dios. Entonces Dios va quedando excluido absolutamente de todos los aspectos de la vida humana y se recluye tan solo en los dogmas religiosos. No quiere decir que el nihilismo, o que atacar al nihilismo o hablar del nihilismo, hacer una crítica del nihilismo, sea defender la existencia de Dios. Simplemente de volver a ver la sacralidad de la naturaleza y la sacralidad de los actos humanos. ¿Qué piensa usted, maestro, de esta postura de Nietzsche respecto a, número uno, que Dios ha muerto, y número dos, qué podemos hacer en lugar de pensar en el debemos hacer? Bueno, son dos aspectos bastante interesantes. Uno que tiene que ver con la existencia o no de Dios. Desde luego no es reciente, hace siglos se ha discutido no sobre la existencia de Dios o de los dioses en general. Las religiones han estado presentes. Digamos de la divinidad, ¿no? De las divinidades. Ahora, obviamente también con el desarrollo científico, el desarrollo de la filosofía como ciencia, de la economía política como tal, y las filosofías que han tratado de explicar al hombre por sí mismo, es decir, por su evolución, su propio desarrollo como especie, pues se ha venido desarrollando esta concepción del ateísmo, ¿no? Claro. Pero también existen los agnósticos o los libres pensadores, y desde luego hoy en esta, digamos, crisis existencial de la humanidad por la amenaza de la crisis final nuclear o la descomposición ecológica ambiental que amenaza la existencia misma de la naturaleza o del mundo como tal, pues han venido reactivándose las diferentes concepciones religiosas. No es gratuito el relanzamiento o crecimiento de lo que llaman las religiones fundamentalistas, fundamentalmente en el Medio Oriente y desde luego también en lo que algunos llaman el Lejano Oriente, pero con presencia incluso en las sociedades tanto europea como norteamericana. A lo mejor no tanto en Latinoamérica, donde de alguna manera el catolicismo continúa predominando. Claro. Sin embargo,
esto nos lleva a la existencia, más bien a debatir si Dios existe y si existe para qué. Yo lo que podría apuntar de principio, y declaro que me considero en ese sentido ateo, la existencia de Dios se da desde el momento en que existen las personas que creen en Él, que piensan en Él. Es decir, está en su cabeza, está en su mente, pero esa idea que tienen en su mente y con el cual norman su conducta, evidentemente genera una existencia real para ellos y para la sociedad que se mueve en función de ellos. La presencia de las iglesias así lo demuestra. Es decir, aquí en nuestra ciudad hay una inmensa cantidad de templos católicos, pero también y ya de otras religiones, ¿no? Pero ahora vemos cómo proliferan, ahí andan de casa en casa haciendo labor para que se incorporen a variantes del cristianismo, básicamente. Entonces, no se puede negar que en el ánimo, en la ideología, en el sentido común de la gran mayoría de la población, Dios está presente. Existen sí movimientos a nivel mundial de ateísmo, existen hasta una proclama de un manifiesto humanista ateo allá en España, en donde se reivindica retomar el estudio de la evolución vía Darwin. Se manifiesta la necesidad de hacer una interpretación del mundo básicamente en forma dialéctica histórica, vía entre otros Marx. Y bueno, desde antes algunos filósofos como Feuerbach también han cuestionado, digamos, la función de la religión cristiana específicamente en cuanto a la conducta social. Y bueno, más recientemente se está debatiendo esta última encíclica del Papa Francisco, donde hace un llamado a atender la cuestión ecológica, plantea nuevamente el tema del aborto y obviamente hacen la relevancia de la importancia, un poco diría yo, esa es mi interpretación, de volver a los orígenes del cristianismo o el catolicismo, ¿no? La pobreza, la humildad, la solidaridad, cosas que de alguna manera vuelven hacia los temas más terrenales, lo que son las discusiones, digamos, más abstractas, que tendrían que ver con la existencia del ser, con la razón de ser y estar en el mundo. Tal vez la finalidad del hombre. Claro, el fin último del hombre, ¿no? Lo que algunos filósofos llaman la esencia del hombre, o la condición humana del ser. Estos problemas están latentes. Yo creo que como problema teórico, difícilmente como problema presente del hombre común y corriente. Claro. Hombre, mujer común y corriente. Pero a mí me surge la inquietud, me surge la duda, retomando las ideas de Friedrich Nietzsche, cuando nos dice el problema viene con la revolución científica. Si nosotros pensamos en la revolución científica del siglo XVII, los años 1600, que es cuando el Renacimiento comienza a llegar a su término y comienza la Ilustración, o va a dar inicio a la Ilustración, yo quisiera hacer la pregunta si realmente consideramos que es el pensamiento científico el culpable de la amoralidad, de la falta de moral en la sociedad, de la falta de principios éticos, de la conducta ambiciosa, porque podemos considerar también que el desarrollo científico revoluciona la técnica, y esta revolución de la técnica ya en el siglo XIX toma su máxima expresión en la revolución industrial, comienza la era del capitalismo brutal, y si nosotros nos vamos hacia atrás rastreando la historia del capitalismo, vamos a tener en cuenta que en algún momento es la revolución científica la que cambia la forma de pensar y la forma de actuar del hombre sobre la naturaleza. Y me gustaría retomar la pregunta de cuál es la diferencia entre lo que puedo hacer y lo que debo hacer. Parece que actualmente hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos, no hacemos lo que debemos. ¿Hay una relación para usted ahí? Bueno, sí, nada más que sería una exageración decir que la causa de la inmoralidad
o de la amoralidad es resultado del desarrollo de la ciencia. Yo apuntaría al revés. El desarrollo de la ciencia, el desarrollo de conceptos filosóficos como la democracia, los derechos humanos, los derechos sociales y las reivindicaciones para mejores condiciones de vida y de trabajo del conjunto de la sociedad deberían y llevaron en algún momento a una mayor moralidad, porque van paralelo al surgimiento y consolidación de una sociedad laica, en donde lo tuyo, que es la religión, es algo privado, íntimo. Se le quita a las iglesias el poder sobre y permite a los gobiernos y a las sociedades como tal determinar sus leyes, sus propias normas jurídico-morales. Y eso ha permitido el desarrollo de la convivencia humana. Ahora, paralelo al desarrollo científico, también se da el desarrollo, es decir, por el desarrollo científico se da ese desarrollo tecnológico que ha ayudado a la construcción del sistema de producción capitalista. Exacto. Entonces, consecuencia de, no culpa de. Así es. Y es más bien la dinámica del sistema, en mi opinión, la búsqueda de la ganancia, la mercantilización de todos los bienes y servicios que se producen, lo que trae aparejada este empobrecimiento, pudiéramos decir, espiritual o moral. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida se van deteriorando. El conjunto de la población cada vez está más pobre. Claro. La gran polarización de la riqueza ha establecido niveles increíbles de desigualdad entre los ricos. Ya es más que conocido el ejemplo de que tenemos en la lista de los más ricos del mundo a una persona que está ahí en segundo o tercer lugar, mexicano. Los primeros y mexicano, y dentro de los primeros hay por lo menos otros 10, que 10 para 100 en un país, en un mundo de millones, no es nada. Claro. Pero sí son 10 muchos en términos de los que están arriba, ¿sí? Hasta arriba. Y tenemos por otro lado los miles de millones de gente que se están muriendo literalmente de hambre, literalmente de hambre. En la mañana hablaba yo, o escuchaba yo en algún programa también de radio, que decían cómo en algunas ciudades, a propósito de la noticia del centro histórico, de que quieren usar las casas abandonadas, las quieren expropiar, decían, bueno, es que el problema está en que si no se ocupan son posibles nidos de gente que llegue, se instale bien en condiciones de pobreza extrema, como pasa en algunas ciudades de Europa y particularmente en Estados Unidos. Bueno, pero que alguien se vaya a vivir a una casa abandonada sin ningún tipo de servicios, ni agua, ni luz, ni nada, te habla de las condiciones de marginalidad extrema. Claro, o sea, no es que la casa abandonada tenga la culpa, es que habitarla, la necesidad de, o los miles que se van de migrantes, no es que quieran, algunos sí se quieren ir al sueño americano y tener otras posibilidades. Pero la gran mayoría se ve obligada. Porque no encuentran trabajo acá. Y lo mismo pasa en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica. En Marruecos, hacia España. Sí, claro. O sea, los migrantes son un problema universal en busca de empleo, de seguridad, de mejores condiciones de vida. No las encuentran, es otra cosa. Aquí opera el problema de la esperanza, ¿no? Siempre te mueves en función de que puedes. Y ese es un concepto también religioso. La esperanza está vinculada a Dios, ¿no? Claro, claro. Ahora, bueno, para retomar el asunto, yo creo que el problema de la soledad, que son los efectos digamos, del deterioro de la salud social, la soledad, el aislamiento, la pobreza, la pérdida de confianza en las instituciones sociales, partidos políticos, gobiernos, la falta de gobernanza, ¿sí? Todo el temor por la inseguridad, por la violencia, todo eso está siendo originado por el desarrollo del capitalismo, que ha orientado
a la ciencia y tecnología, que son en esencia fuerzas productivas, las está utilizando para que el producto del desarrollo de esas fuerzas productivas se concentre en pocas manos y margina a millones de personas. Ok, entonces quiero ver si estoy entendiendo el punto. Podemos considerar que la ciencia como tal, la actividad científica, la forma de entender la realidad a través del conocimiento científico, no es el culpable de la aparición del capitalismo ni de la enajenación de los hombres. Pero esta enajenación de los hombres en el capitalismo ha tomado a la ciencia, lo voy a decir de manera muy exagerada, como rehén para sus propios fines. Sí, claro. Y ha olvidado la esencia de la ciencia, considerando a esta como el desarrollo del conocimiento por el conocimiento en sí. Por ejemplo, si nosotros acudimos a una instancia de gobierno, no nada más mexicana, de cualquier otro país, que apoya, que financia a la actividad científica, y nosotros le presentamos un proyecto de ciencia básica que no tiene una aplicación inmediata sobre la técnica, ni en la generación de riquezas, ni en la industria farmacéutica, ni en la industria militar, seguramente nos van a relegar y le van a dar prioridad para apoyar económicamente a un proyecto científico que va a permear a la medicina, que va a permear a las armas, que va a permear de alguna forma la carrera espacial, aquello que deje dinero. Pero un proyecto, por ejemplo, donde nosotros queramos conocer la ecología de las cactáceas, porque nos gustan las cactáceas y nos interesan, pero que eso no produce nada, va a ser un proyecto que se va a ir relegando y se va a apoyar en el futuro, a lo mejor nunca. Pero un proyecto que nosotros digamos, oye, la manipulación de esta bacteria va a permitir el desarrollo de un fármaco que va a controlar el cólera en los países del tercer mundo, se va a apoyar inmediatamente, porque ese fármaco va a generar dinero. Entonces, creo yo, hasta aquí, que lo que podemos entender es que la ciencia no tiene la culpa como tal, pero que el sistema se ha valido de todos los mecanismos sociales, de todos los recursos sociales, la religión, la ciencia, la técnica, el arte, el deporte, para prostituirlos de alguna forma y usarlos para sus propios fines. Bueno, yo diría que la idea en esencia es correcta, pero digamos matizándola en cuanto a su concepción social. Todos son productos de la actividad del hombre. La religión o las religiones surgen como un intento de explicarse al hombre lo que no entiende. Claro. Llueve, Un Dios de la lluvia. Sí. Truena, Dios del trueno. Hay sol, Dios. Crece, el Dios del maíz. Y así, ¿no? O sea, después, obviamente, todos estos se van concentrando en nuevos dioses hasta que llegó a ser el monoteísmo de un solo Dios. La ciencia tiene lo mismo. O sea, el hombre ha tratado de explicarse algunos fenómenos e inventa cosas. La magia, no entiendo, esto es magia. O la alquimia, o la astronomía, ¿no? Se van generando determinados desarrollos científicos. Finalmente, dicen en algunas definiciones muy positivistas, pero que reflejan una realidad de concepción de la ciencia, es un conjunto de esfuerzos sistemáticos para el conocimiento de una verdad sobre algún suceso o fenómeno, aunque esta verdad sea relativa, porque sabemos que las condiciones pueden cambiar. Claro. De ahí que hayan surgido ciencias de ciencias, ¿no? Sí, la sobreespecialización. Exacto. O sea, tú dices, bueno, química y después la biología y después bioquímica, ¿no? Entonces, todos esos conocimientos son desarrollo científico. Evidentemente también hay dos niveles, lo teórico, lo abstracto, y después lo que ahora llaman la utilidad práctica. La ciencia, la educación, la cultura y la ideología son constructos sociales. Claro. Como constructos sociales han generado el desarrollo de las propias sociedades. Sí, el capitalismo que tenemos actualmente es el resultado de lo que llamaron la revolución industrial. La producción en serie, el invento de las máquinas, y todo eso generó las condiciones para una producción masiva que hizo suponer a algunos que esa producción adecuadamente distribuida iba a permitir la construcción de una sociedad igualitaria en donde se iba a eliminar la explotación. Bueno, efectivamente los estudios que al respecto se han generado nos han demostrado
que pues esto no ha sucedido así. Más bien, el desarrollo científico y tecnológico que hace que la producción sea cada vez más masiva, vaya generando esta concentración del capital y el incremento entre la brecha entre los ricos y los pobres, de tal manera que la sociedad presenta estas características patológicas que ya hablábamos de aislamiento, frustración, fracaso de tantas personas. La ciencia como tal, el desarrollo de las fuerzas productivas, de la técnica también, han permitido el crecimiento de la producción y la consolidación de este sistema en el que vivimos. Claro. Pero efectivamente, el que tiene el poder reorienta las investigaciones. Te dice lo que debes de enseñar. Es decir, en algún momento la religión católica era dominante, pues esta es la verdad y el que no está... Y en las escuelas se enseñaba creacionismo. Se enseñaba, claro. Y como digo, en algunas partes del mundo ahora otras religiones son verdad y no hay de otra. Y la pretensión de la religión católica va en el mismo sentido. No es gratuito que el Papa tenga preocupaciones más mundanas como la crisis ambiental, el problema del aborto. El problema está en que son cosas que le afectan a sus creyentes y por lo tanto tienen que tomar y tratar de orientar para influir en sus conductas. Pero y además yo creo que son temas obligados, ¿no? Sí, claro, tienen que abordar porque no se puede separar. Y es claro. la vigencia. Si yo te represento, hay que ver qué te preocupa, qué te interesa. Y al menos manejarlo en el discurso. Tengo que reorientarte o tratar de incidir en tus decisiones o en tu conducta para que no te salgas del esquema que tengo yo de explicación del mundo, pero que creas que en esta explicación del mundo tus preocupaciones más terrenales caben y encuentran respuesta. Así es.